¿Qué tal, amigos de Nuevas Generaciones? Nuevamente, gracias por permitirnos llegar hasta sus casas, hasta el lugar ahí donde nos están viendo. Y hoy, gracias a Dios, llegamos al último domingo del 2020. Algunos no alcanzaron a llegar, por supuesto, pero gracias a Dios que nosotros hemos llegado y este sería el último mensaje del año, del 2020. Y voy a cambiar un poquito el tema de la serie Los Milagros que enseñan para reflexionar en algo diferente. Creo que la gran mayoría de nosotros iniciamos el año con muchas expectativas. Había muchas ilusiones, teníamos visión para nuevos proyectos, para nuevas metas. Y esto era pues en lo personal, en lo familiar, en lo espiritual, por supuesto, también, en los negocios y etcétera. Y es igual cada año nuevo, porque pues llega el año nuevo y empezamos a pensar qué es lo que vamos a hacer y todo eso, ¿no? Pero este año en particular, aparentemente Dios deshizo muchos planes con un virus microscópico. Y para mucha gente la pandemia acabó con todos sus proyectos del 2020. Otros pues nos tuvimos que adaptar a otra manera de trabajar para lograr hacer algo productivo. Y este año fue definitivamente muy diferente y nos cambió la inercia de muchos años anteriores. Según nosotros sabíamos pues, qué es lo que queríamos hacer, teníamos idea de cómo lo íbamos a lograr. Pero todo comenzó a cambiar a partir de los primeros contagios de COVID aquí en la región. Y yo creo que no pocos están terminando el año con frustración, con tristeza, con decepción. Pero profundizando un poquito en el tema, yo creo y tengo la certeza de que la causa de la frustración no es la pandemia en sí. Y me atrevo a asegurarlo porque esto realmente tiene su raíz en una mala relación con Dios. Y no estoy diciendo que hay mala relación con Dios por causa del pecado nuestro. O por lo menos no en todos los casos, pues. Hay una mala relación con Dios por causa del pecado, ciertamente, pero no son así todos los casos. Muchas veces nuestra mala relación con Dios se debe solo a que hemos perdido el interés de estar en comunión con Él. Y eso es suficiente para que no sepamos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y mientras seguimos intentando alcanzar nuestras metas, aquellas que planeamos al principio del año, y lo hacemos en vez de trabajar en lo que Dios necesita de nosotros, pues nuestros planes se van frustrando. Y terminamos volteando a Dios, pero para reclamarle. Y creo que esto es lo que le ha pasado a muchos cristianos en este año, sobre todo aquellos que iban a la iglesia buscando ser motivados, en vez de ir a buscar comunión, dirección, consejo de Dios. Y entendiendo que estas cosas van más allá pues del plano emocional. Por eso el tema de la reflexión de hoy es comunión con Dios. Y como subtítulo le puse para que nos vaya bien siempre. Yo creo que todos anhelamos que nos vaya bien, pero no todos hacemos lo necesario para que nos vaya bien siempre. El precio del éxito es la disciplina de buscar a Dios diariamente, para adorarlo, para ser renovados diariamente en Él, para consultar sobre sus planes para nosotros. Yo creo que todos los personajes de la Biblia que se ajustaron al plan de Dios fueron exitosos. Algunos otros fueron exitosos temporalmente porque desertaron a medio camino, no considerando a veces que el camino era angosto y que no era fácil de andar. Y otros más que nunca disfrutaron del éxito, y aquí sí me refiero a los rebeldes y a los desobedientes a Dios. Ahora, quiero aclarar que nuestro concepto de éxito es diferente al concepto éxito según Dios. El éxito según Dios es algo que abarca todas las áreas de nuestra vida y todas las perspectivas del tiempo, ¿no? Esto es, o sea, en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico, en lo material, por supuesto. Y abarca también desde el pasado, el presente, el futuro y la eternidad. Y a esto se le llama éxito integral y es algo equilibrado. Y a veces lleva implícito, dentro de este equilibrio, lleva implícito el sacrificio temporal en algunas de las tres áreas. Lo cual significa a veces incomodidad, un poco de dolor, angustia, tristeza, momentos difíciles, pues. Y sí, así como se oye, ¿no? Hay momentos de incomodidad, aunque algunos cristianos creen y enseñan que si tenemos fe nunca vamos a padecer, pero discúlpenme. Pero la vida de fe no consiste solamente en experiencias agradables.
No es vivir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo como algunos lo recitan. Que por cierto, no existe referencia bíblica para esa frase. Lo más parecido que yo he encontrado está en 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, que dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Yo creo que sí, Dios nos quiere triunfadores por medio de Cristo, y aunque a algunos no les guste el ejemplo que Él nos puso para llevar esta vida exitosa, lleva implícita la cruz. Hay tiempos de pruebas en la fe cristiana. Son pruebas que llegan como un fuego purificador, algo que nos va a ayudar a que se queme lo que no sirve y dejar lo precioso de nosotros. Malaquías capítulo 3, versículo 2 dice: ¿quién podrá resistir el día de su venida? ¿O quién podrá mantenerse en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como lejía de lavanderos. Yo creo que son tiempos cortos que queman hasta consumir todo lo que no tiene valor en nosotros. O que queman pues todo aquello que Dios ve que no sirve en nosotros. Y que cumplen con el propósito de sacar a relucir lo mejor de nosotros como hijos de Dios. La fe cristiana es un andar cotidiano sin desfallecer en medio de las crisis. El cristianismo real, el cristianismo aterrizado, pues el que no nos levanta del piso para andar a una dimensión celestial aquí en la tierra. Ese cristianismo se fundamenta en una fe genuina, una fe que eventualmente es puesta a prueba. Y Dios sabe que en muchas de esas pruebas tú y yo vamos a fallar. Porque el cristianismo real no fue diseñado para personas perfectas o completamente santas, pues. Fue diseñado para personas como nosotros, los que nos equivocamos, los que fallamos. Fue diseñado para los que a pesar de las caídas se quieren levantar. Para los que a pesar de nuestra imperfección queremos que nos vaya bien. Por eso incluye una virtud maravillosa de Dios que se llama gracia, con la cual nosotros somos levantados cada vez que falla nuestra fe. Pero es un hecho que siempre estaremos siendo probados en nuestra fe y en la convicción que decimos tener en la palabra de Dios. Y digo siempre porque si algo nos impide estar cerca de Dios son nuestros deseos naturales. El éxito, según el concepto nuestro, es en gran parte ver satisfechos todos nuestros deseos, aunque no sean deseos sanos o conforme a la voluntad de Dios. Hay una palabra que dice Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 15, y es una llamada de atención fuerte a aquellos que se mueven conforme a sus deseos, sin considerar la voluntad de Dios. Y dice Santiago: vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual, dice Santiago, deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces el éxito, según Dios, es la entrega total, es entregar el derecho a mí mismo. Esto es lo único que realmente nosotros podemos darle, porque piensa que ¿qué puedes darle tú a Dios? ¿Qué podemos darle a Dios? ¿Dones? Son dones espirituales que recibimos de Él. Talentos, también los talentos lo hemos recibido de Él. Dinero, por mucho dinero que ganes, todo el dinero le pertenece a Dios. La tierra es de Dios. Entonces no podemos dar lo que no es nuestro. De hecho, el apóstol Pablo nos sugiere así a manera de ruego, ¿no? Nos sugiere que entreguemos a Dios nuestro derecho a nosotros mismos. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, ya lo sabes de memoria. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien, dice, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Presentar a Dios nuestro ser en sacrificio vivo significa entregar a Dios el derecho a mí mismo y permitir que Él haga de mí
una persona verdaderamente exitosa en la tierra y en todo lugar. Yo he visto que nuestras frustraciones provienen de querer reclamar nuestros derechos. Ahora, en medio de la pandemia, muchos han reclamado la bendición prometida y se enojan con Dios. Y se han quejado diciéndole, ¿por qué me hiciste pasar por estas cosas? Pero no se quedan a escuchar la respuesta de Dios a esa queja, que seguramente es lo que necesitas para que te vaya bien sobre la tierra y por la eternidad. Pero el problema es que queremos el éxito según yo y no queremos el éxito según Dios. Si tenemos comunión con Dios y buscamos la dirección de su Espíritu Santo y confiamos totalmente en Él, vamos a trabajar en lo que Él nos demanda y trabajando en lo que Él nos demanda, vamos a tener éxito en el trabajo. Y vamos a estudiar lo que el reino de Dios necesita y vamos a ser profesionistas exitosos. Y vamos a escoger la pareja para los solteros según su voluntad y vamos a tener un matrimonio exitoso. Y vamos a tratar al cónyuge ya casados como Él nos ordena, como Dios nos lo manda. Y vamos a tener una familia exitosa. Y vamos a ministrar según los dones que el Espíritu Santo nos dio. Y vamos a construir una congregación exitosa también. Hay un personaje que nos va a ilustrar este concepto. A mí me encanta este personaje. Fue en el tiempo de Jesús un poquito antes. Pero este personaje nos va a enseñar cómo retomar el rumbo hacia el éxito integral. Aunque nos falten días para que se acabe el año, yo estoy seguro que hoy se puede gestar el mejor de tus años si nosotros alcanzamos a retomar el rumbo hacia el éxito integral. Este personaje es el sacerdote Zacarías. Zacarías era un sacerdote del templo un poco antes de que Jesús naciera en la tierra. De hecho, él fue el primero que se enteró de que Dios estaba preparando todo para el nacimiento de Jesús. Zacarías y su esposa Elizabeth eran de la tercera edad y no habían podido tener hijos. Y él fielmente cumplía con su ministerio ya resignado a no tener hijos. Y no intentaron hacer lo que hicieron Abraham y Sara. Ellos se mantuvieron en fidelidad el uno al otro y juntos en fidelidad a Dios. El caso es que Zacarías no vivía en Jerusalén y esa ocasión se desplazó hacia allá para ir a ministrar. Y quiero que leamos toda su historia, no es mucho, son unos 20 versículos, pero esta historia nos explica lo que Zacarías hizo aún estando ya casi fuera del tiempo de que las cosas sucedieran, como estamos ahorita nosotros a fin de año. Vamos a leer toda esta historia, ¿no? Lucas capítulo 1, versículo 5 al 25, dice: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada.
Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Esta es la historia completa de Lucas. Pero bueno, en el tiempo de Zacarías, los sacerdotes ministraban en el templo por turnos. Estos turnos eran para ofrecer incienso sobre el altar. Y esto pues lo decidían por suertes. El sacerdote en turno lo que hacía era limpiar las cenizas del servicio anterior, y luego entraba y colocaba sobre el altar unos recipientes llenos de carbones encendidos, y derramaba el incienso sobre los carbones encendidos, así calientes. Y mientras subía el humo aromático, el sacerdote intercedía delante de Dios por el pueblo. Y esto es lo que le tocó a Zacarías en suerte hacer esta vez. Solo que esta vez, cuando iba a comenzar su tiempo de intercesión, Dios le envió un ángel. El mismo ángel Gabriel fue enviado a hablar con Zacarías. Y yo digo, qué día tan especial y qué mensaje tan especial para una pareja tan íntegra delante de Dios. Este mensaje no era para la gente que estaba afuera esperando, era para Zacarías y para su esposa. Y el ángel le dijo a Zacarías que él y su esposa Elizabeth iban a tener un hijo. Yo veo en la Biblia muy pocos niños fueron anunciados por ángeles. Y a Zacarías y a Elizabeth les tocó ser uno de los padres afortunados de un niño así. Obviamente a su tiempo les nació Juanito y pues por su ministerio le llamaron el Bautista. Ahora entendemos, Juan el Bautista fue concebido en ese tiempo. Y Juan el Bautista fue concebido 6 meses antes que Jesús. Y Juan el Bautista, 30 años después, iba a abrirle el camino al ministerio de Jesús. Pero me regreso a la historia de Zacarías. Era tan impresionante aquella noticia que a Zacarías le pareció algo increíble. Y por incrédulo, el ángel que le dio la noticia lo dejó mudo. Veo yo que esto era algo de otro nivel. No era posible que un ángel le apareciera para hablar con él. No era posible que ya anciano pudieran él y su esposa tener un hijo. No era posible que su hijo fuera a tener un ministerio tan especial, anunciado en las escrituras desde siglos antes. Sencillamente no había posibilidad de ninguna de estas cosas, pero Dios intervino para hacerlo posible. El niño no nació ese día, obviamente. Ese día apenas fue anunciado, todavía faltaba que Zacarías fuera a su casa y cumpliera con sus responsabilidades, pero Zacarías todavía se quedó a terminar con su responsabilidad en el templo. Y saliendo, sí, tuvo que ir a su casa, contarle a su mujer aquella increíble experiencia. Yo me imagino que era parte del convencimiento para la señora. Y después de tener placer con su mujer hasta que saliera embarazada. Y luego esperar el día de mayor gozo para esta pareja de ancianos, que era el nacimiento de este niño que les fue prometido en ese tiempo. Y aquí yo veo en cierto sentido la misericordia, la compasión de Dios. Yo quiero decirles que a diferencia de María, María sufrió mucho. Yo creo que cualquier padre, cualquier madre sabe que la muerte de un hijo es lo más doloroso que pueda haber. Bueno, a Elizabeth y a Zacarías no les tocó padecer el dolor de ver morir a su hijo amado. Dios fue muy bueno con este par de ancianos porque se mantuvieron fieles a Él, porque fueron diligentes para escuchar su voz en medio de una crisis existencial.
porque hicieron todo lo que Dios les mandó para engendrar a un hombre de Dios, porque cuidaron de este niño y lo educaron hasta que se pudo valer por sí mismo. Y cuando ejerció su ministerio, este hombre ya lo hizo con la misma fidelidad y la misma entrega que sus padres. Y finalmente, Juan el Bautista bautizó a Jesús y vino abriéndole el camino a su ministerio. Quiero decir con esto que los planes de Dios son perfectos. Son perfectos primeramente porque fueron diseñados por un Dios perfecto. Y son eternos porque fueron diseñados en el plano de la eternidad. Y en medio de todo esto podemos ver que las pruebas de la fe son inevitables, pero son necesarias para perfeccionar nuestro carácter. Tanta adversidad no pudo hacer decaer el ánimo de este hombre de Dios llamado Zacarías. Yo te tengo que decir esto, tal vez tú sientas que el 2020 no te trajo nada de lo que tú esperabas, que no te ayudó mucho para conseguir todo lo que tú deseabas, pero en este año Dios te está enseñando a valorar lo que tienes. Tienes a Dios de tu parte, tienes sus promesas, tienes una familia y tienes una congregación que necesita de tus dones espirituales para ejercerlos en su tiempo, por supuesto, no ahorita. Los que somos guiados por el Espíritu Santo no sabemos dónde seremos llevados. No nos fue dado completo el panorama de nuestra existencia sobre la tierra. Así funciona la vida guiada por el Espíritu Santo. Es como el viento que tiene pues dirección y rumbo muy variable. Igual el aire no se ve, pero se sabe de él por sus efectos. Dice Juan capítulo 3, versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Somos guiados de una manera diferente cada día. Por eso es importante la comunión con Dios, porque necesitamos saber qué demanda de nosotros Dios hoy. Mañana va a ser diferente. Aunque no nos es dado a conocer un rumbo permanente en la vida, indudablemente hay una meta que no cambia, un destino eterno, pues, que cada uno tiene. Pero no hay un mapa, no hay un croquis que nos muestre en esta tierra hacia dónde nos lleva Dios hoy. Mañana va a ser diferente. Por eso lo importante es tener comunión con Dios, porque de esa comunión conocemos nosotros al Dios que nos está guiando. Y en la ejecución de sus instrucciones diarias, nace y crece la fe y la confianza en Él. Los que hemos conocido a Dios, sabemos que podemos dejar nuestras vidas en sus manos sin ningún problema, con toda la confianza. Porque a donde nos lleve, nos va a ir bien, porque sus planes son de bien y no de mal. Tal vez a muchos les molesta escuchar los buenos deseos de este año nuevo. Esperamos eso, pero hay gente que se molesta. ¿Cuál año nuevo? Pues si va a estar igual que el 2020. Mira, olvídate. Tal vez te moleste escuchar los buenos deseos de año nuevo, pero pues así es. La pandemia, las crisis económicas, la violencia, no son circunstancias alentadoras, yo lo entiendo. Sin embargo, más allá de las circunstancias, Dios está probando nuestra fe. Por eso mi oración es que la fe en Dios te siga sosteniendo. Y al final, que tú puedas disfrutar de la promesa de Dios como Zacarías. Y aquel negocio que pensaste, aquel buen deseo, llegue en el tiempo de Dios para que te vaya bien para siempre. Y puedas disfrutar de las bendiciones que Dios tiene reservadas para ti en su tiempo. Y se cumplan así también los propósitos eternos de Dios. Que Dios te bendiga en este fin de año y por aquí nos vemos el próximo domingo. Que por cierto, primer domingo del 2021 y es domingo de promesas. Nos vemos pronto.